Bienvenidos al tercer episodio de En su jugo. Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal estás, Alicia? Muy bien, estoy muy entusiasmada por los temas que vamos a tratar hoy. Dado el concierto móvil que hizo Bad Bunny este fin de semana en Nueva York, en honor a la herencia latina en Estados Unidos, se nos ocurrió relajar un poco los supuestos sobre el reggaetón y en la segunda parte del podcast invitamos a Ana Canepa, una estudiante de letras y filosofía, a hablar un poco del reggaetón, su incidencia y su relación con la cultura latinoamericana. Bueno, y para la primera parte del podcast, invitamos al profesor Jorge Alonso para hablar de cómo estaba el sistema de salud previo a la pandemia, cómo la pandemia podrá incidir en este sistema, y también sobre los seguros sociales y las afores, porque esto es una parte que está interrelacionada con el sistema de salud mexicano. Profesor, si se quiere presentar. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, soy Jorge Alonso, pues me imagino que entre la audiencia del supuesto pues ya me conocerán, ¿no? Y si no, pues ya me van a conocer. Y si no, pues ya desearían de no haberme conocido, ¿no? En cualquier caso, pues bueno, soy catedrático de esta institución y llevo trabajando en el ITAM desde hace 10 años, para quien no me conozca. Bueno, yo quería comenzar hablando un poco sobre cómo ha cambiado la cobertura del seguro social y el seguro popular en México. Tenemos que en el 2009 la cobertura solo era del 59%, mientras que en la encuesta de empleo y seguridad social del 2017 había aumentado a un 82.7%. Entonces, más o menos, ¿qué fue lo que generó este cambio? ¿Acaso fue parte de la respuesta que hubo hacia la H1N1 o fue por otros cambios estructurales? Queremos saber más o menos usted como que nos ayude a explicar tanto la estructura del seguro social, por un lado, que es una parte, y también puede ser el seguro de salud pública. Ok, bueno, antes que nada el tema del COVID y del seguro y cómo ha ido aumentando la cobertura no creo que tenga tanto que ver con el episodio de H1N1, sino que tiene que ver con que el programa piloto del Seguro Popular se lanza entre 2000 y 2001. Se hizo un diseño muestral para poder evaluarlo de forma de hecho uno de los mejores del mundo, y se han escrito un montón de papers al respecto. Y una vez pasado esa etapa piloto y hechos los estudios, que eso fue en torno a 2002-2003 cuando se terminó todo, es cuando empezó a hacerse el despliegue en los diferentes estados del interior de la República del Seguro Popular, y más o menos terminó por 2007-2009, ¿no? Entonces no se trata tanto de algo que haya ocurrido, sino de que el programa se fue extendiendo entre toda la población. Y digamos, o sea, ¿qué era necesario para acceder al seguro popular? El acceso al seguro popular, ¿no? Que se creó un poco para tratar de dar cobertura sanitaria a una población que vive en una situación de informalidad y no cotiza a los seguros formales. Y esta era pues es, por dar un número así aproximado, es del 50% de la población de mayor de 16 años, ¿no? Lo cual es un montón de gente. Se lanzó esta iniciativa para estar en lo que era el Seguro Popular. No era necesario nada más que inscribirse y no cotizar al sector formal, con lo cual era muy fácil de hacer, porque en el momento en el que apareciera alguna cotización tuya en el sistema, pues no tenías derecho a tener acceso, ¿no? Por otro lado, tampoco había mucho motivo, ¿no? Porque la calidad del seguro popular es en ciertos aspectos inferior a lo que es la calidad del IMSS. Y por último, también había un criterio socioeconómico en el que hay determinadas cuotas que se tienen que pagar en función de cuánto dinero tienes. Claro, digamos, ha habido este discurso, siento recientemente, de que los niveles de hospitalizaciones durante la pandemia se han mantenido
bajos o moderados comparados con otros países latinoamericanos. Tenemos por otros lados cosas como que los niveles de pruebas son bastante bajas, evidentemente el nivel de y desafortunadamente las defunciones han sido considerables. Entonces, tomando en cuenta esta historia que nos cuenta de cómo se ha desarrollado el sistema de salud en México, ¿usted cómo cree que han actuado las autoridades ante la COVID-19? No, empezando quizás por el último, por el sector salud, mis respetos, ¿no? Porque trabajar con unas circunstancias tan precarias, con gente desagradable, con personas que no creen en la ciencia, con gente que no les quiere dar material para protegerse, pues mis respetos, ¿qué se les puede decir? Con respecto a la gestión política que se ha hecho, ha sido terrible. No así, difícilmente veo que se pueda haber hecho peor. Por un lado, cuando dicen que el sistema de salud está en ruinas, sí es cierto, ¿no? ¿Lo dejaron en ruinas o no? Pues la verdad lleva en ruinas desde siempre. No ha sido, no, el gasto en salud como porcentaje del PIB en México ha sido siempre muy pequeño. De hecho, el porcentaje de gasto en salud aumentó sustancialmente por la introducción del seguro popular, que con independencia de que haya dudas de si hubo mucha corrupción o poca corrupción ahí, pues sí le ha dado un servicio tangible a muchas personas. Es cierto, camas de los hospitales no se han llenado, los respiradores no se han utilizado, pero si llegabas a un hospital público y te tenían que dar terapia intensiva de respiración, tus probabilidades de morir son 3 veces mayores que en un hospital privado. ¿Por qué? Porque a pesar de que tienen camas con respiradores que están vacías, no tienen neumólogos que sepan administrar una terapia de respiración mecánica. Entonces, la gente ha preferido quedarse en su casa hasta el último momento y morirse que ir a los hospitales. Y hemos tenido la combinación extraña de un exceso de mortalidad que va a aparecer en los datos. Y os aseguro que nos va a poner tristes a todos porque va a ser brutal el exceso de mortalidad que vamos a ver. Vamos a tener que se van a morir por COVID y se van a morir porque no les han atendido. Porque ha habido todo un cambio de reconfiguración de hospitales. De este es COVID, este no. Y después de que ya se eliminó el Seguro Popular y con todo lo de la pandemia, ¿usted qué cree que podemos esperar del sistema de salud? Bueno, el seguro popular no existe. Eso ya lo cambió por el Insabi, que creo que prácticamente nadie en el país sabe bien qué es ni qué hace. Pero bueno, se supone que se encarga de la salud de todos los mexicanos, pero ni siquiera tienen un plan de acción. Se le cambió de nombre, se eliminó el seguro popular y a nadie le queda claro de qué estén haciendo o cómo lo estén haciendo. Al menos yo no he recibido ninguna información de que tengan, como el Seguro Popular, un manual de operación en el que hay todos unos protocolos, ¿no?, para proveer de salud a los mexicanos. Aquí se le ha cambiado el nombre, no se ha dicho nada y ha dicho lo otro no existe. Por lo tanto, no tengo ni la menor idea de cómo vayan a funcionar. No sé si esas personas que estaban recibiendo cobertura bajo el Seguro Popular, si acaso la estén recibiendo ahora. Sí, ¿cree que este estado de emergencia en el que se ha tenido que enfrentar la autoridad lleve a algún cambio o redistribución de recursos y esfuerzos para mejorar, por ejemplo, o ampliar el acceso al IMSS, por ejemplo? ¿O cómo ve usted que vaya a ser la reacción a futuro en el sector salud? Pues yo diría quizás algo muy mexicano, que probablemente sí, pero lo más seguro es que no. Y es por este motivo sencillo, porque por un motivo dices, sí, queremos darle salud a todos, esto no va a ocurrir como con el neoliberalismo, pero al mismo tiempo que dices eso, en una situación de crisis no desvías un solo peso de gasto de infraestructura a salud. Entonces uno puede decir lo que quiera, que al final el dinero es el que habla. Y por el momento no se ha hecho nada por revertir la precaria situación que tiene el sistema de salud, ¿no? Ahora, tampoco quiero ser injusto con el gobierno. Hay temas sobre el sistema de salud que por mucho dinero que le metiéramos ahora, es necesario tiempo pues para formar especialistas, para mejorar la infraestructura, ¿no?, para trabajar en un montón de campos distintos. Pero lo que es inyección de gasto inmediata para tratar de solventar algún problema, no. Sigue exactamente igual. Bueno, ahorita que se está discutiendo el presupuesto para el próximo año, ¿sabe si se ha invertido o se ha redistribuido recursos para mejorar el sistema de salud? ¿O en qué rubros ha hecho esta pandemia
que se vaya el flujo del presupuesto. Sobre lo que se está discutiendo, sé que muchos de los recursos más bien se han ido, y de las reformas recientes, se han ido a la presencia de los militares en las calles. Eso es un tema que para mí siempre está presente y por eso siempre hablo de él. Pero no sé qué otras cosas a las que han reasignado recursos, usted sabe, para enfrentar la crisis, por así decirlo. Dices para enfrentar la crisis. Si uno va a los datos, por ejemplo, que tienen en el repositorio de Harvard sobre políticas relacionadas con el COVID, México hace semanas que no lo compruebo, ¿no? Pero ha sido durante mes tras mes o de los países que gasta menos como porcentaje de su Producto Interior Bruto para combatir esta recesión ocasionada por el COVID. Ahora, solo el tiempo dirá si esto ha sido lo correcto o no. No me queda del todo claro. Por un lado, lo que nos diría el sentido común es que en un momento atípico en el que las personas están sufriendo, el gobierno debería emitir deuda pública pues para ayudarles a pasar ese momento y que la economía no sufra y evitar males mayores. Ahora, esta es una situación complicada porque esa es una solución de cajón si tu país es el único que está teniendo problemas. Ahí surgen oportunidades para quien no esté teniendo problemas de preste. ¿No? Aquí lo que va a haber es una competencia por dinero, porque todo el mundo está endeudándose un montón. Y solo los que tienen un historial crediticio como país y una solidez de sus políticas económicas mayor y un mayor nivel de desarrollo son los que se van a poder endeudar más sin sufrir tanto. Pero países de renta media volátiles, con un gobierno que anuncia políticas que van en contra de la inversión privada, pues sí, dado todo lo que se ha hecho el gobierno en contra de sí mismo, pues a lo mejor sí es mejor no endeudarse para no tener que afrontar los intereses tan altos que vamos a tener que pagar. Pero al mismo tiempo el gobierno está atado de manos y pies, no puede hacer nada por su población si ese fuera el caso. Entonces la solución es o bien no quiere o bien no puede, que ninguna de ellas es buena. Bueno, estaba viendo más o menos el presupuesto de salud y es aproximadamente como 10.7%. Digamos, ese es el del presupuesto del 2020. Y pues, así como pregunta general, bueno, para los que no sabemos mucho de economía de la salud, como cuánto es, o sea, cuánto destinan los países, digamos, ¿Tenemos alguna alrededor de referencia? México o... Creo que el promedio de la OCDE está en torno al 14-15%, pero me estoy inventando la cifra. Está a 4 o 5 puntos porcentuales en términos de PIB por encima del de México, y esto es el promedio. Hay países como Estados Unidos que se gasta un cuarto de su Producto Interior Bruto en salud, ¿no? Y con éxito pues reducido, y hay otros países que a lo mejor se gastan un 16% como pueda ser España y tienen un sistema de salud pues bastante eficiente, ¿no? Entonces sí es imprescindible, si se quiere dar cobertura sanitaria a todos los mexicanos universal y financiada por el gobierno, es decir, por todos, hay que subir los impuestos. No hay de otra forma. El resto es vivir en un mundo de fantasía, ¿no? Porque, por un lado, es cierto, está la corrupción y se podría gastar mejor, pero la corrupción ya es sobre lo recaudado y lo recaudado ya es poco. Es necesario subir los impuestos y como sociedad lo tenemos que pensar. ¿Va a ser cobrándoles más a los más ricos? Quizá debería ser, porque la tasa marginal que pagan las rentas más altas está en torno al 32% y es relativamente bajo cuando pensamos en los países a los que queremos parecernos, como Dinamarca. ¿Quieres ser Dinamarca? Cóbrale un 52% de sus ingresos a los ricos. ¿Cobra eso en México? Y va a ser prácticamente imposible, ¿no? Porque hay toda una trayectoria que hay que seguir de desarrollo institucional para que se pueda hacer cosas así. Claro. Y digamos, otro de los sectores que sabemos que urge, que necesita un mayor nivel de recaudación, es la parte de los afores, ¿no? Y de los fondos de retiro. ¿Cómo ve usted que este sector se vaya a ver afectado por la pandemia, y qué tanto cree que se vaya a ver afectado? Si fuera un sistema de reparto, te diría algo muy macabro, que es que se mueran los viejos es algo bueno para el sistema en términos financieros, porque han contribuido toda su vida, se mueren y no reciben nada, ¿no?
Entonces, pues es una ganancia para el Estado, que se queda con esos recursos que ya no tiene que pagarle. No obstante, en un sistema de contribución definida como el mexicano, pues en el fondo, pues si no te lo quedas tú, se lo quedan tus familiares, ¿no? En función de cómo esté establecida la ley para heredar esas cosas. Perdón mi ignorancia, solo pregunta básica, alumnos en pañales sobre Afores, ¿cuál es la distinción entre, dijo, distributiva y contributivas? Vale. En general se hace una taxonomía de sistemas de seguridad social en dos grandes grupos, ¿no? Están los sistemas de reparto, que típicamente se llaman sistemas pay as you go, y son los sistemas que se desarrollaron en Alemania y en Inglaterra a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Dentro del sistema de reparto, lo que tú haces es pagar todos los meses tu cotización social, pero tu cotización social se destina a salud y también se destina a la pensión de las personas que están jubiladas. Es decir, tú no te pagas tu propia pensión. El gobierno te dice que cuando tú te retires te van a devolver un X% del último promedio de renta que obtuviste. Y eso te lo pagan los trabajadores de hoy. Ahora, problema con este sistema. Si la población joven con respecto de la vieja es muy pequeña, se vuelve insostenible, porque los impuestos que les tienes que cobrar a los más jóvenes para pagar la pensión de los más viejos, pues es creciente, ¿no? Y es insostenible. En cambio, los sistemas de contribución definida o sistemas de capitalización, que también se llaman, pues es lo que se conoce vulgarmente como los sistemas de pensiones privados, entre los que el Afore es una modalidad. Ahí lo que ocurre, en Estados Unidos el equivalente serían los 401k, ¿no? Los 401k, que tienes un gestor que está regulado por el gobierno, ese gestor invierte tu dinero, te cobra una comisión y cuando tú llegues a la edad de retiro y quieras ejercer tu derecho, pides comprar con todo el dinero que tienes ahí acumulado una anualidad. Y una anualidad es como regalarle a un gestor el acervo de toda tu riqueza durante tu vida para que te dé una renta fija cada mes. Entonces, al final todo se traduce en una renta fija cada mes para el participante en el sistema de pensiones, pero la forma en la que se financia es distinta y las implicaciones que tiene y las consecuencias que tiene sobre la economía también son muy distintas. Y digamos, en momentos de crisis económica como la que estamos viviendo ahorita, esos porcentajes, por ejemplo, la población mayor ahorita tiene alguna variación del acceso a su renta fija mensual por la crisis que se está viviendo y por fácil las necesidades de salud que existen ahora, o se mantiene fija sin importar qué. Ser viejo es lo peor que te puede pasar en un sistema de capitalización y que haya una recesión. Porque la rentabilidad de la riqueza que tienes acumulada en tu cuenta de Afore depende de la rentabilidad del mercado de valores. Y si la rentabilidad del mercado de valores hace que tú pierdas parte del acervo de capital y no solo disminuya la rentabilidad, pues llegas a viejo siendo más pobre y pudiendo comprarte una anualidad más baja. De hecho, las personas que se han expuesto más a sistemas privados, cuando llegó la recesión de 2008, ¿no? Lo que se conoció como la Gran Recesión, pues tuvieron que prolongar por varios meses o algunos un año y pico su permanencia en el mercado laboral porque tenían que recuperar el acervo que habían perdido durante la recesión. Así de importantes son los efectos que esto puede tener. Pues ya para cerrar, siempre le hacemos al Itamita invitado y lo vamos a sumar a Itamita bajo nuestro concepto. Muchas gracias. Vamos a hacerle la pregunta del podcast, que es si usted pudiera relajar un supuesto, el que sea que fuera, sobre el ITAM. Si se pudiera relajar un supuesto del ITAM, de la sociedad, algo, ¿qué supuesto relajaría? Pues a mí me gustaría que no viviéramos ni en una institución, ni en un país, ni en unas redes sociales en las que uno no tenga que comprar el paquete completo ideológico, ¿no? Esta mañana, por ejemplo, me ocurrió algo muy gracioso, en la que puse en duda, ¿no?, la autenticidad de unas fotografías sobre la inundación de Dos Bocas, ¿no? Y lo hice con la mayor ingenuidad del mundo, ¿no? Diciendo, bueno, igual que el gobierno se equivoca en la mayor parte de las ocasiones, también dice la verdad y acierta en algunas.
No quiero pensar que solo trata de actuar en perjuicio de la ciudadanía, no es así. Muchas veces es por incompetencia. Entonces me gustaría que la gente fuera capaz de aceptar que esas cosas ocurren, ¿no? Que uno no tiene siempre la razón y el otro no siempre está equivocado. Me gusta este supuesto, Es un justo. muy buen supuesto para el ambiente de Twitter. Sí. Justo en el episodio previo, que si no lo han escuchado, vayan a escucharlo, hablamos de cómo muchas veces las identidades tienen que ser como, la gente las ve como, como cosas compartimentalizadas, ¿no? Y que, Y siento que es parte un poco de eso, ¿no? sí, como que hay mucha, hay, O estás a favor, o estás en contra, o... o tienes que suscribirte completamente a una etiqueta, pero como que muchas veces no se aprecia lo suficiente la riqueza de la diversidad dentro de una identidad, pues por así decir. Claro, dentro de las diferentes ideologías que ya son bastante diversas entre sí, pues cabe también un crisol distinto de diversidad, ¿no? Uno puede ser de derechas y estar a favor de los derechos, el progreso de los derechos de las minorías, y uno puede ser de izquierdas y ser bastante retrógrado en términos de los derechos sociales. No necesariamente están correlacionados y vemos todos los días que así no es. Exactamente. Muy buen ejemplo. Bueno, Bueno, muchas gracias por haber venido con nosotros a enseñarnos un poco de... No, gracias a vosotros por invitarme. y pues sí, le agradecemos mucho, fue un gusto tenerlo acá y pues seguimos con la segunda parte del podcast. Bueno. Queremos recomendarles una aplicación para aquellos que tienen curiosidad o están buscando motivación en sus materias, así como para los que tienen pasión y quieren enseñar estas materias. Es una aplicación que se llama Explain, sin E, y busca juntar gente de primeros semestres con gente de semestres avanzados o profesores que quieran impartir estos cursos. Explain te permite tener y coordinar grupos pequeños en horarios flexibles y fijar los precios que te convengan a ti. Entra a explain.us, sin la E. Muchas gracias a Explain por auspiciar el episodio de hoy. Bienvenidos a la segunda parte de nuestro podcast Relajando los Supuestos. El día de hoy tenemos a nuestra invitada Ana Canepa. Ella estudió literatura y sabe mucho de reggaetón. Y la invitamos porque justo, pues yo considero que el reggaetón es una plataforma cultural que muchas veces está subestimada, ¿no? Está como dado el supuesto de que no tiene nada que decir o de que es demasiado vulgar, mientras que yo pienso que justo como no tiene pretensión de nada, da lugar a que se lleven a cabo muchas discusiones con personas variadas. Quiero contarles que Ana tiene una página de Instagram que se llama Perreo Intelectual, donde tiene diferentes secciones, ¿no? Pero muchas veces analiza ciertas letras, analiza ciertos aspectos. Quiero que te presentes. Yo soy Ana Canepa, estudié letras y me interesa mucho el reggaetón. Siento que siempre me ha interesado mucho en general como la cultura popular y ya de ahí se evolucionó como más específicamente al reggaetón, pero en general siento que las cosas que son súper populares, como dices, son populares por algo, o sea, nos identificamos o nos representan de alguna manera y por eso como me interesa mucho explorar todo esto que a tanta gente le interesa, aunque al mismo tiempo como que es una discrepancia de que te gusta, de que sí vas a perrear gasolina, pero vas a seguir diciendo que el reggaetón es horrible y es lo peor que existe. Pues a mí personalmente me encanta el reggaetón y yo soy venezolana, entonces desde chiquita escucho mucho reggaetón. Nunca había estado presente tanto en la conversación, ¿no? Como en la conversación con mis amigas, con mi familia, y estoy interesada en saber qué es lo que te llamó a ti a estudiar el reggaetón como profesionalmente, de cierta forma. Estudiaba literatura, llevaba un semestre que estaba viendo mucha poesía latinoamericana y fue como el mismo semestre que empecé a escuchar mucho reggaetón y había cosas que no se me hacían tan alejadas, o sea, muchos poemas, hasta Pablo Neruda, que tiene premio Nobel, no se me hacía tan alejado de lo que escuchaba así como en canciones. Entonces empecé a buscar como más sobre eso, encontré una página de Instagram de hecho que se llama Reggaetón y Poema, que es ahora una de las secciones de Perreo Intelectual también que acaba de salir. Y sí, como empezar a explorar también, digo, yo tenía la perspectiva de la literatura, entonces tomar las letras de reggaetón también como
como algo que se puede explorar de la misma manera, o sea, como algo de lo que se puede aprender acerca de quién lo está creando, o sea, de Latinoamérica al final. Bueno, y es que mucha de la literatura justo como que viene en parte mezclado como con lo pícaro o lo que se considera vulgar. O sea, yo me acuerdo de mis clases de literatura que justo te presentaban El Lazarillo de Tormes, por ejemplo, y de que es de las primeras novelas escritas en español y justo trataba como cosas que eran como tabúes, ¿no? Entonces yo siento que en esas líneas donde está el producto cultural que como que no se las lleva o no presume de ser tan elevado, justo ahí se discuten como cosas fronterizas en la sociedad, ¿no? ¿Cuáles fueron esos primeros rasgos o esas cosas curiosas que tú has encontrado que el reggaetón dice sobre la cultura latinoamericana a través de estos medios que menciona Oscar, que son más pícaros? Pues creo que también como la primera razón por la cual siempre se tacha el reggaetón es como porque es súper machista, porque sexualiza muchísimo, que al final, digo, eso a mí se me hace representativo de la experiencia latinoamericana también, de que obviamente pues Latinoamérica es machista, Latinoamérica sexualiza mucho a las mujeres, obviamente se puede identificar esto en el reggaetón, pero también hay muchas otras cosas y experiencias que se viven en Latinoamérica que también se pueden identificar. O sea, hay reggaetón feminista. Un amigo me contó de la palabra descolonización, que no sé si la han escuchado, pero es así como retomar la identidad, así como a través del perreo, la identidad como latinoamericana y cosas así. Hay también como nuevas maneras de narrar hasta la misma experiencia masculina, que es yo creo la que tiene más protagonismo. Pero por ejemplo siempre se me hace súper fácil tomar la canción, la de Bad Bunny, la de Solo de mí, de No me vuelvas a decir bebé. O sea, eso no suena como algo que diría un vato así súper macho, súper que no me vuelvas a decir bebé, pero es algo que como impactó mucho, ¿no? Y como que es otra manera de expresar también la experiencia masculina. Que aparte me da mucha risa que siempre dicen como que, ay, de que como que agarran mucho a Bad Bunny de bandera machista, así como, es como, pues Bad Bunny a mí se me hace como el menos, como que si te pones a escuchar, si tiene varias cosas como más divergentes, más representativas de nuevas masculinidades y cosas así. Y todo esto como está tantito más difícil de identificar, porque pues primero escuchas como pues todas las cosas que te llaman más la atención del reggaetón, ¿no? Pero también están ahí y también hablan de Latinoamérica. Justo, y vimos un ejemplo, no sé si, bueno, para el Becatlón en el ITAM muchos profesores hicieron retos y así, y vimos a Straulinos, él es filósofo y hacía un análisis que se sacó más o menos de la manga, pero de Atrévete y cómo Atrévete es una canción como subversiva al sistema de clases, pues básicamente. Y lo que él decía es que le decía como que a las mujeres que son de la clase media alta, que están tratando de como encajar en esta imagen que tal vez las va a hacer subir de estatus, a como atrévete a participar del reggaetón, ¿no? Atrévete a participar de lo barrio, de lo callejero y de lo que en realidad te es más natural y menos fingido. Descolonízate. Descolonízate. Yo tengo una pregunta que te quería hacer, Ana. Digamos, yo siento que muchas veces todos tenemos como cierta resistencia al reggaetón o a la salsa o a la música tropical. Y bueno, yo no sé, pero yo me acuerdo de tener como 15 años y decir, no, es que yo solo escucho música en inglés. Y que así decían mis amigos. Y no sé, ¿cómo sientes tú esta experiencia? ¿Qué resistencia has sentido y cómo la has esquivado, no? Yo también, eso de la música en inglés, es que es algo que llevo pensando como mucho tiempo recientemente y no sabía si era, o sea, porque yo soy de Monterrey y siento que acá pues nos ofrecíamos a veces de repente, no sé, y sí es mucho más como que la música en inglés y la tele en inglés y lo que sea, pero sí es algo, o sea, va de la mano con pensar que es súper vulgar el reggaetón y como que pensar que hasta más allá del reggaetón, de que las series producidas en México, las telenovelas, La Rosa de Guadalupe, o sea, como que sigue siendo en un nivel más bajo que todo lo que es de primer mundo y todo lo que está en inglés y todo lo que es como oficialmente protagonista de la narrativa del planeta, no sé. Y siento que van de la mano como
el tenerle aversión al reggaetón y el pensar que todo en inglés es mejor, como es una vergüenza que tenemos como de ser del tercer mundo, de no ser primermundistas. Como que también hay un meme que he visto un chorro de que alguien me saque del tercer mundo, de que quién me va a ayudar a escapar, o sea, cosas así que son chistes y obvio te da risa. Como que no nos apropiamos. Siento que va de la mano con lo que estaban diciendo ustedes del profesor que estaba diciendo de atrévete, de que no nos atrevemos a estar orgullosos y a agarrar el reggaetón como que sí, es mío, es de Latinoamérica, me representa como... Justo, justo, y además creo que el reggaetón, esto me lo mencionaste tú en las conversaciones previas al podcast, pero como el reggaetón tiene unos brazos pues que se extienden a diferentes géneros de la música y a diferentes países de Latinoamérica, entonces también estaría chido que nos cuentes un poco como del origen del reggaetón histórico y también como un poco de cómo se ha vuelto un género extremadamente colaborativo y abarcante de cierta forma de diferentes culturas. Sí, o sea, del reggaetón empieza como a finales de los 90 y tenía diferentes nombres, en un punto se llamó perreo, en un punto se llamaba dembow también, y era música urbana, o sea, la producían así como independientemente en sus casitas en Puerto Rico, en República Dominicana, como era producida urbanamente, o sea, en las calles, hablaba de una parte de la sociedad que no era muy como representada. Entonces, en un punto en Puerto Rico lo intentaron censurar, así estaban metiendo leyes como para que no se reproduciera en radios y así. Y eso hizo que le diera más atención y también hizo que los reggaetoneros pues se calmaran tantito, cambiaran sus letras o no sé. Y de ahí, creo que justo el año que querían censurar es como cuando salió Gasolina, entonces ahí como que ya se fue de su vida. Pero sí, en un inicio era representativo de una parte más marginada de la sociedad. Entonces, como desde sus orígenes ya tiene esto de que pues no es algo que queremos ver o que queremos escuchar o así. Pero o sea, ahora ya hay, digo, han pasado 15 años o más y ya el reggaetón se produce en toda Latinoamérica. O sea, hay reggaetón que se produce en México, en Argentina, en todos lados. Y se me hace súper chistoso pensarlo como paralelo a la cultura latinoamericana, porque, o sea, piensas en Europa y es como, en España está de este tamaño, o sea, está súper chiquito y como quiera Cataluña se quiere independizar y quieren hablar 5 lenguajes diferentes y luego Latinoamérica todos hablamos en español y todos fuimos colonizados y como que nos pusieron adentro de esta misma cultura que al final pues la adaptamos de alguna manera y como que todo es de todos y yo siento que el reggaetón es así tantito también, como en sus inicios sí era muy dembow y muy el ritmito jamaiquiño y los ritmos como afrocaribeños, pero ahora hay reggaetón super trap y hay reggaetón de que fit Carlos Vives, super bachata, entonces, y todo siento que sí entra dentro de la misma palabra reggaetón, igual que todo lo latinoamericano, que es muy diverso, entra dentro de la misma palabra Latinoamérica, entonces como se me hace súper padre este paralelismo entre todo lo que abarca el reggaetón y todo lo que abarca Latinoamérica y como aceptarlo dentro de lo mismo. A mí me encanta eso, lo que tú dices, porque hay un tema aquí de que, pues la cultura es muy, o sea, en general yo siento que la cultura es bastante fluida y siento que el reggaetón permite este tipo de colaboraciones inesperadas. Por ejemplo, estuve viendo un par de tus publicaciones sobre como colaboraciones de K-pop y reggaetón y cosas que de verdad no esperas, pero permite hacer ciertas alianzas, permite que se fluya al punto en donde puedes tener este tipo de colaboraciones y todos podemos disfrutar a este pum, ca, pum, pa, que hace que todo combine por alguna razón. Y la verdad es que yo siento que, o sea, claramente es fluido porque no dice somos elevadísimos o somos lo más puro o lo más no sé qué canon, cualquier cosa, ¿no? Sino que justo como que admite y por eso es, o sea, por eso invita y siento que por eso también se ha ido popularizando en otros países y si tú vas a, digamos, en Europa, les encanta el reggaetón y les encanta bailarlo en las fiestas y es todo un fenómeno también. No, y creo que eso que dices de que fluye mucho, también como porque es genuino, o sea, dice, no está tratando de probar nada, pero también como es, o sea, a mí se me hace que es como una experimentación musical o hasta como lo fue culturalmente también como muy genuina que sí nace, o sea, estoy pensando
como en las culturas que agarraron como sus propios rituales y los mezclaron con la iglesia y los mezclaron con así, o sea, como que de verdad se construye algo genuinamente y por eso pega. Claro. Y al mismo tiempo, como que justo lo que dice Oscar, ¿no? Y lo que dices tú, de que es muy accesible y al fin y al cabo es como, me gusta mucho tu sección de poemas o reggaetón, porque justo es esta de, es arte al fin y al cabo, y que sea accesible no lo hace menos admirable de cierta forma, ni admirable a quien lo crea, ni la realidad que refleja, porque al fin y al cabo está reflejando la realidad de muchísimas personas en ciertas partes del reggaetón. La verdad ha sido un gusto tenerte en el podcast, Ana. Queremos hacerte una última pregunta para cerrar el podcast. Es la pregunta con la que cerramos el podcast. Normalmente lo hacemos sobre el ITAM, pero hoy lo vamos a hacer sobre el reggaetón por el tema de esta segunda parte. Entonces, si te gustaría como relajar un supuesto sobre el reggaetón o quitar un estereotipo que tiene el reggaetón o algo que la gente da por hecho sobre este género musical, ¿qué sería? Que todo es machista. O sea, siento que con eso ya se cierran como toda una puerta a poder explorarlo. Entonces, como si puedes ver tantito más allá de que sí, llama mucho la atención lo machista, pero también hay otras cosas, creo que sí se puede como ver desde otra perspectiva completamente. Buenísimo, la verdad es que es un buen supuesto porque hay muchas cosas más allá de que el reggaetón es machista. Y es más, creo que lo refleja a veces de una forma interesante y a veces pues hay cosas salvables de eso mismo, o sea, donde da espacio a reflexión. Y es Sí. empoderante, pues, por algo decimos que te descolonice después. Es empoderador a través de las características que ya existen, ¿no? En nuestra sociedad que sí son machistas. Sí, claro. O sea, es muy claro que hay reggaetón machista porque es latinoamericano, entonces va a haber machismo, pero no es la única experiencia que existe en Latinoamérica, entonces tampoco es la única experiencia que se refleja en el reggaetón y como poder verlo tantito desde ahí, como que siento que ya te abre mucho las puertas para poderlo explorar Latinoamérica a través del reggaetón. Bueno, muchas gracias Ana por acompañarnos el día de hoy y muchas gracias. Gracias por invitarme. Sigan todos a Ana en Perreo Intelectual en Instagram. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego, muchas gracias a todos nuestros oyentes.